Lungta, que en tibetano significa caballo de viento, representa la fuerza vital que lleva oraciones, buenos deseos y enseñanzas budistas a las 10 direcciones. Como las banderas tibetanas que ondean en lo alto de templos, montañas o cruces de caminos, este podcast se ofrece como una bandera sonora, palabra viva que habita el espacio y se entrega al mundo con la voz del Lama Tony Karam. El objetivo central de la totalidad del edificio de lo que llamamos Buddha-Dharma, pues gira en torno a estos tópicos de exploración e investigación. Esto es, ¿por qué es que nosotros, las criaturas sensibles, sufrimos? ¿Cómo es que en nuestras vidas aparecen y se estructuran las dificultades y problemas recurrentes a las que nos enfrentamos? Y si en efecto existe la posibilidad de propiciar su alivio e inclusive, que es uno de los cuestionamientos más hondos que la tradición del Buddha-Dharma a nosotros comparte y postula, si podemos del todo superar esa condición de aflictividad vital. Precisamente esto está en el corazón de la inquietud que conduce al príncipe Siddhartha a la renuncia de su reino, ¿verdad? A la búsqueda de toda variedad de diferentes líneas de instrucción, a la práctica de las austeridades y eventualmente le conduce a la plenitud del despertar, ¿verdad? Bajo la protección, la sombra del árbol del Bodhi, en lo que actualmente conocemos como el lugar del despertar o la tierra del despertar, Bodh Gaya, ¿sí? Por cierto, donde estuvieron Pau y Betty recientemente, ¿sí? Es un lugar con muchísimo poder, con muchas bendiciones. Pero curiosamente apostado en lo que es actualmente el estado más pobre de la India, que es el estado de Bihar, que otrora en la época del Buda, al revés de lo que hoy acontece, era un lugar pues con una enorme abundancia, ¿no? Y un gran florecimiento. Todo es impermanente, todo cambia, ¿no? Algunos de los reinos más ricos de la India Media estaban en este lugar. Era fértil, se ha deforestado enormemente, ¿verdad? En fin, un lugar muy distinto a lo que ustedes vislumbraron hoy. Y todavía conserva como memoria, el estado se llama Bihar, palabra que viene de Vihara, que quiere decir monasterio. Porque en este estado estaban apostados algunos de los centros monásticos más importantes de la tradición budista: Nalanda, Vikramashila, Odantapuri y Bodh Gaya, los 4 más grandes monasterios de la tradición budista, ¿sí? Entre cientos o miles que existían en India, estos eran como los más relevantes. Monasterios de más de 30,000 estudiantes, más que monasterios, grandes universidades monásticas, ¿no? Entonces, bueno, recordarán que cuando nosotros nos confrontamos con estos cuestionamientos, lo primero que tenemos que cuestionar, ¿verdad? O que tenemos que investigar o señalar, es si esta afirmación que está presente en el corazón de la tradición del Buddha-Dharma es una justa, genuina o proporcionada, o en contraste representa una pesimista o exagerada, ¿no? La pregunta de la realidad del sufrimiento en nuestras vidas. ¿Qué piensan ustedes? Porque algunos declaran o condenan o acusan a esta tradición, evidentemente con base en una interpretación equívoca o sesgada, parcial o simplemente desinformada, de ser pesimista, precisamente al partir del señalamiento de la realidad del sufrimiento que los seres o criaturas sensibles experimentamos y por el que transitamos en la vida. Yo creo que también esto viene de una mala traducción o una mala contextualización de la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, cuando se concibe que lo que el Buda enseñó es que la vida en su totalidad es sufrimiento, la vida y el mundo, ¿no? Saben muy bien que esto no es con precisión lo que el Buda enseñó. Se tiene que abordar desde una perspectiva acotada. Lo que en realidad el Buda afirmó es que el dolor y el sufrimiento son condiciones comunes y recurrentes en la vida, que no es lo mismo que decir que la vida es sufrimiento. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, esta observación es
es parcial, es una equívoca, es una inconsecuente. No puede en realidad señalar o afirmarse que la tradición del Buda Dharma es pesimista, especialmente cuando se tiene presente dentro de la estructura de las 4 nobles verdades la tercera, que es la verdad de la cesación, Nirodha, ¿verdad? O sea, dentro de ese mismo esquema, que es lo que el Buda nos comparte, la realidad del potencial para poder lograr la cesación estructural y definitiva del sufrimiento, el dolor y la insatisfacción, y por lo tanto el arribo y reclamo una condición de bienestar genuino y duradero. En otras palabras, lo que en realidad el Buda pretende comunicar es que existe el potencial para poder experimentar felicidad genuina. Desde esa perspectiva, ¿cómo condenar, declarar o señalar al Buda Dharma como una tradición pesimista? Si no es a través de una mera mala interpretación de la misma. ¿Se entendió eso? Entonces, por favor, erradiquen eso de su pensar, y si alguna vez escuchan a alguien hacer este señalamiento, pues corríjanlo y entiendan que adviene de una concepción equivocada o parcial. Bien, ahora, si bien es cierto que la tradición budista plantea la posibilidad del reclamo del bienestar genuino, simultáneamente lo hace señalando como muy importante para ese objetivo partir del honesto reconocimiento de la realidad y presencia de la aflictividad en nuestro presente. En otras palabras, si nosotros deseamos trascender la aflictividad, tenemos que empezar por aceptar la presencia de la misma en nuestras vidas. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? Si estás enfermo y deseas superar esa condición, y en efecto existe el potencial para lograr ese objetivo, ¿cuál debe de ser el punto de partida? Aceptar tu condición. ¿Sí? Si en contraste deseas aliviarte, pero partes de la negación de esa condición, pues no vas a poder hacer lo necesario para lograr ese objetivo. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Bien. Ahora, naturalmente a nadie entre nosotros nos agrada la aflictividad. Y un motor primario del quehacer de nuestras vidas es naturalmente la búsqueda de cómo resguardarnos de la misma, ya sea a través de la estrategia de lograr su debilitamiento, la estrategia de propiciar su inhibición temporal, esto es la suspensión temporal de su continuidad, o la posibilidad de lograr su plena cesación y superación. Obviamente, lo que todos nosotros buscaríamos lograr es la tercera y última de estas consideraciones, ¿no? La superación definitiva estructural del sufrimiento y la aflictividad. Pero, como también bien sabemos, las múltiples estrategias que individual y condicionada socialmente hemos implementado para lograr este objetivo no nos conducen al mismo. Y en consecuencia hemos arribado a una un poco triste conclusión, ya sea consciente o inconsciente, y esta es la de abrazar la naturaleza y condición insatisfactoria de la vida. Esto es, partir de la noción de que esta es una condición inseparable del vivir, y esto en efecto es una observación pesimista, pero no es la que el budismo propone, sino es a la que nosotros hemos arribado en consecuencia de nuestra frustración, y pensamos que lo mejor que en la vida podemos obtener es la disminución de esa aflictividad o momentos de bienestar que eclipsen temporalmente los del dolor y el sufrimiento. ¿Sí? En buena medida, toda la propuesta y el edificio de las ciencias cognitivas en nuestra cultura y civilización occidental, todos los distintos sistemas terapéuticos que comprenden a esa, disciplina o disciplinas, parten de ese punto de vista, que simultáneamente se encuentra empoderado de una raíz ideológica muy antigua y fundacional en nuestra cultura, que es el pensamiento judeocristiano.
Y en el pensamiento judeocristiano, en buena medida, a nosotros como criaturas sensibles, especialmente a los seres humanos, porque no se considera a otras, ¿verdad? Se nos concibe como seres caídos, pecaminosos por naturaleza. Y por lo tanto se piensa en este contexto teológico que se exacerba en el contexto del cristianismo católico del que nosotros somos herederos, naturalmente, directa o indirectamente, y que nutre a el referente fundamental de toda nuestra revolución cultural y científica en Occidente. Se considera que por nuestras propias habilidades nos es inviable o imposible superar esa condición. Y por lo tanto, en esta propuesta teológica, pues naturalmente se plantea la necesidad o el imperativo de recurrir a un ser superior que pueda, a través de sus habilidades que se postulan y conciben absolutas, porque a esa entidad se le señala como omnipotente y omnisciente, para a través de un acto de gracia elevarnos y liberarnos de nuestra propia aflictividad que por nuestros propios recursos no podemos del todo superar. Ahora, las ciencias cognitivas occidentales no necesariamente comparten el referente de ese ser superior, pero comparten esta noción de nuestra condición caída y limitada, que también concibe imposible del superar estructural y definitivamente. Y por lo tanto, la propuesta terapéutica y de las ciencias cognitivas y médicas en Occidente, más bien gira alrededor de la posibilidad de disminuir esa aflictividad o suspender y paliar a la misma temporalmente. ¿Sí? Entonces, ahí sí creo que podemos nosotros señalar como pesimista ese punto de vista. ¿Sí? Porque a priori plantea la imposibilidad de superar esa condición. Esto es, en esencia, concibe como una condición quimérica la del bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Habla de que mientras estamos en el mundo, ¿verdad? En este mundo, nuestro bienestar será siempre uno disminuido. ¿Ok? Claro, eso no quiere decir que no conciba el potencializarlo. Sí, por supuesto. Y además, esto es algo valioso, indudablemente. Simplemente plantea, ¿verdad?, que componentes de la aflictividad deben de considerarse endémicos a la condición vital. ¿Se entendió eso? Consecuentemente, y de forma natural, tanto los que siguen estas vías como la del propio Buddha-Dharma, estamos siempre movidos por la búsqueda de una protección y refugio. ¿De qué? Pues precisamente la incontrolable recurrencia de esas dificultades, problemas y aflictividad por las que en la vida transitamos, ¿verdad? Y ese espíritu o esa motivación simultáneamente se concibe en todas las tradiciones espirituales y en las disciplinas terapéuticas contemporáneas como un detonante muy poderoso e indispensable para el desarrollo evolutivo y para la búsqueda de cualquier orden de bienestar que nosotros busquemos en la vida actualizar. Si no hay ese tipo de renuncia, si no existe en la persona esa orientación a búsqueda de un refugio, pues naturalmente no hay superación y desarrollo. Pero el refugio que comúnmente nosotros buscamos de esas condiciones vitales es uno que la filosofía y la tradición budista plantea, es siempre parcial y por naturaleza limitado. ¿Cuál es ese refugio? Bueno, pues no creo que sea muy difícil aceptar que el refugio que hemos abrazado a lo largo de esta vida, y la tradición budista extiende el señalamiento a múltiples vidas infinitas, es aquel centrado en los 8 intereses mundanos. ¿Sí? Nos refugiamos en la esperanza de que el dinero, la economía y los bienes materiales nos aporten bienestar genuino, y culpamos a la limitación o la ausencia de los mismos de nuestro sufrimiento y dolor recurrente, o esperamos que toda variedad de estímulos sensoriales, como por ejemplo puede ser uno muy poderoso en nuestro entorno inmundo, el de la sensualidad y la sexualidad, nos aporten bienestar genuino, y consideramos que su ausencia es la fuente primaria de nuestra aflictividad y dolor.
cuántos hombres y mujeres sucumben a esa tentación. Esto es bien profundo, ¿no? La noción de que, por ejemplo, una exitosa relación interpersonal depende enteramente de este aspecto vital, ¿sí? Y estas múltiples fantasías románticas que le acompañan, centradas en la perpetuidad del enamoramiento bioquímico, ¿no? O sea, yo les compartiría que ¿qué será? Un 50 o 60% de las consultas que a lo largo de 36 años de mi vida profesional como maestro budista recibo giran alrededor de ese tópico. Y un 90% de esas ocasiones mis señalamientos no son exitosos. O sea, cuando intento comunicarle a estas personas que se me acercan para preguntarme acerca de eso, que eso es una fantasía que hay que soltar y que la relación interpersonal debe de basarse en principios mucho más profundos, porque todos estos son transitorios y relativos y no son fuente genuina de bienestar y satisfacción, nadie me cree. ¿Sí? Y seguimos perpetuamente en pos y en búsqueda de esta fantasía del romanticismo occidental europeo, ¿verdad? Que siempre culmina en lo mismo, ¿verdad? La decepción. Pero somos necios y pensamos, bueno, es que me equivoqué. No es que este motor y motivación sea incorrecto. Me equivoqué de objeto, me equivoqué de persona. No era esta. Pero no pierdo la esperanza que sea esta otra, y después esta otra, y después esta otra. Y te mueres pensando que el problema de tu vida es que no tuviste la fortuna de encontrarte con la persona adecuada, ¿no? No puedo comunicarles cuán incorrecto es eso, ¿sí? Pero es un imperativo de nuestra sociedad, consecuente de la búsqueda de ese inadecuado refugio. ¿Sí? Después pensamos simultáneamente que el poder, ¿verdad? O la influencia nos pueden aportar bienestar genuino y duradero, o concebimos que la ausencia de los mismos es la causa primaria por la que experimentamos aflictividad e insatisfacción. Y finalmente pensamos que la prominencia, la fama, ¿verdad? El reconocimiento de diferentes tipos y dimensiones también es un componente fundamental del bienestar genuino, y que no existe bienestar genuino en la ausencia de estas variables, o concebimos que sus opuestos, el que no seamos apreciados, el que se nos denigre, menosprecie, etcétera, es la causa fundamental y siempre debe por naturaleza producir por consecuencia aflictividad y dolor. El Buda decía, ¿verdad?, que para nosotros es muy difícil escapar de esa estructura. Es más, es muy difícil siquiera reconocer la realidad de la misma. Porque, por ejemplo, cuando yo se las presento, pues suena muy lógico y podrían ustedes todos decir, sí, tienes razón, qué absurdo. Sí, puede ser que suene muy lógico, pero es muy difícil detectar cómo te vinculas a estas variables y cuánta atención y poder depositas sobre de las mismas. Mi maestro decía, ¿verdad? Tulku Gen Rinpoche, un poco a manera irónica, pero también con un espíritu de pesadumbre, él decía que trágicamente esos son todos los trucos de los seres humanos. Y decía, esos son todos los trucos tuyos, ¿verdad? Quería señalar y exaltar, no haces otra cosa más que eso. Eso es alrededor de lo cual tu vida ha girado desde el tiempo sin principio. Y dado el hecho de que eres una persona que vive ausente de autorreflexividad y que no has recuperado la totalidad de ti mismo y has perdido, ¿verdad?, la presencia mental en torno a tu continuidad vital, pues desgraciadamente eres dominado por la fuerza de la inercia y reiteración. Y repites estos patrones ad hastium. Y porque no tienes capacidad autocrítica y de autoobservación, no te das cuenta de ello. Para romper con estos y para generar un sentido de hastío para los mismos. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, dicen que sí. ¿Ok? Ahora,
dentro del contexto de esas estrategias, ¿sí? Aunque ya lo acabo indirectamente de mencionar, pero vale la pena ahora apuntarlo muy cercanamente, está una categoría muy importante en nuestra sociedad y cultura. Bueno, en la aventura humana en términos generales esto no es algo tan solo propio de la civilización occidental, es una condición humana. Los amigos. ¿No es cierto que pensamos que esa dimensión de la vida debe de y tiene una posición central en nuestro reclamo de bienestar genuino y duradero? ¿Y no asociamos a estos con la misma? ¿Sí? ¿O la ausencia de estos con su opuesto? ¿Sí o no? Entonces, ¿no es cierto que también un objeto recurrente de refugio para nosotros, las criaturas sensibles, es la búsqueda de esa compañía? Ya no romántica necesariamente, ya no amorosa, pero sí en personas con las que extendemos lazos de amistad. Sí, ¿verdad? Y si lo piensan, cuánta energía también hemos depositado e invertido en la misma, no digamos a lo largo de múltiples vidas, simplemente en la presente. Porque además el consenso social defiende como eficaces y exclusivas las 8 condiciones mundanas. O sea, el problema es que no solo tenemos esta fantasía como una personal, sino que esta fantasía está incrustada dentro de un contrato colectivo que también concibe y piensa que esas estrategias son las que le aportan a la vida genuino significado. Entonces, si te sales de ese orden, naturalmente, ¿qué sucede con la intersubjetividad, con el entorno social con el que convives? Pues en el mejor escenario te ve con sospecha o con pena, ay pobrecito, ¿no? O te condena. ¿Perdón? Incomodas, ¿no? Pau, te escuchamos. Escuchaba un podcast de un maestro en Harvard que da clases sobre bienestar, ¿no? Sí. Y decía que los estudios científicos sustentan que la base de la felicidad en la edad adulta es precisamente como la cercanía en las relaciones, o de amigos o de pareja. Y que eso era, te cuenta, uno de los 5 factores de felicidad. Habría que, híjole, meterle un zape a este cuate, ¿no? Te voy a decir por qué. Bueno, no es que yo te lo quiera decir, no es que yo tenga ninguna autoridad. Simplemente trato de ser voz de mi tradición en la que tengo absoluta confianza y devoción. Y no por fe, sino consecuente de el análisis de mi propia experiencia empírica vital, ¿sí? Si tu bienestar depende de factores externos, los que fueren, ya te jodiste. Eso es lo que el Buda enseñó. ¿Por qué? Es muy simple, pero es muy profundo. ¿Qué injerencia tienes sobre ellos? Si el día de mañana, como nos sucede a tantos, ¿no? Tu pareja llega y te dice, ¿sabes qué, chato? ¿No? Gracias por todo, pero fíjate que me voy. ¿Sí? Oye, ¿por qué? Me voy. Oye, me voy. ¿Sí? Si tu bienestar depende de eso, ya te fregaste. ¿Qué injerencia tienes sobre esa decisión? En ocasiones puedes patalear, revolcarte, pedir refugio, puedes quizá convencer a esa persona, pero hay muchas otras donde no. ¿Y qué pasa cuando esto así acontece? ¿Qué te pasa internamente? ¿Estás condenado a el sufrimiento y la aflictividad? ¿Estás condenado a tener que el resto de tu vida deambular como una persona infeliz e incompleta? Bueno, a veces nuestra sociedad así lo dice, ¿no? Pero la tradición budista dice, es cierto que estos factores todos influencian tu experiencia de vida. Y tantas veces les he dicho, cuando señalo esa condición, somos budistas, no pendejos, ¿no? Por supuesto que es autoevidente el hecho de que si el día de mañana tu pareja llega y se dice,
me voy y me llevo hasta el perro, todo eso te va a afectar, por supuesto. Pero la pregunta no es esa, eso lo obviamos, te va a afectar, pero ¿es un factor determinante en tu bienestar? Bueno, se te olvida una variable, otro elemento testimonial o evidencia empiricista que debemos de tener presente. ¿Cómo chingados naciste? ¿Naciste con esa persona? ¿Y con el perro? No naciste solo. ¿Y cómo chingados te vas a ir? Solo. ¿Y cuándo te vas a ir? Pronto. Eso es lo único que sabemos. Y si lo atiendes de forma más íntima y profunda y sincera, estás solo. ¿Sí? Siempre lo has estado. Ahora, no deben de ver esto como algo negativo, simple y sencillamente es una realidad ontológica, ¿sí? Entonces, si la dependencia de esa persona y el perro fueran determinantes en tu bienestar, ¿cómo tendrías que haber nacido? Como un ser sufriente. ¿Y cómo te tendrías que ir? Como un ser sufriente. Pero no naces así y no necesariamente te vas así. Lo cual quiere decir que ese factor, como tantos otros propios de la mecánica, de los 8 intereses mundanos, que se centra en la noción de que nuestro bienestar depende de algo externo enteramente. Eso es falso. Y es algo que te vulnera, ¿verdad? Porque ninguno de esos factores es capaz por sí mismo de garantizar tu genuino bienestar. Te vulnera, o sea, te hace vulnerable, te hace, al ser dependiente, te hace vulnerable. ¿Me doy a entender? Esto me hizo recordar algo que he pensado. A veces damos por hecho que la cultura y todo lo que damos, o sea, le damos por hecho que es como si fuera real, ¿no? Sí, y le aportas realidad objetiva. Así es, y en realidad es un constructo con el que implícitamente estamos todos de acuerdo, ¿no? De manera equivocada. Acordamos. Porque queremos o porque no nos queda de otra. Exacto. Pero acordamos porque en no ella. sabemos, we don't know better, ¿no? Digamos, pero... O se nos obliga a acordar con ella, ¿eh? Bueno, y justo respecto a esta pregunta que yo también he leído estos estudios porque tenemos un caso de demencia en la familia, ¿no? Y el comentario es Yo claro. tengo varios. Porque no tiene... ¿Cómo te explico? Creo que todos tenemos casos de demencia en la familia. O creo que yo soy un caso de demencia. Y dicen que es porque no tienen una vida social, ¿no? Y entonces, o sea, en parte, ¿no? Que eso lo agrava. Y he pensado, ¿cuántos, digo, y no sé si tú me puedes contestar esta pregunta, pero ¿cuántos lamas no hay que pasan en retiro Una vida entera. y no les da demencia, ¿no? O sea, Y no sufren de soledad y no experimentan aflictividad, ¿no? Pero fíjate la diferencia. Si tú introduces una persona, fíjate, esta es una noción muy ilustrativa de nuestra cultura. ¿Cuál es el peor castigo que tú puedes extenderle a un reo? Confinamiento solitario. Al contrario, ¿no? Es el peor castigo. Y en una mayoría de instancias es una tortura. Al punto en donde puede en esa persona detonar demencia, psicosis, ¿no? Ahora, cuando tú introduces a una persona una condición de esa naturaleza, esa persona que se enfrenta a todos sus demonios y no tiene herramientas para procesarlos, ¿no es cierto? Fíjate, ese es el peor castigo en nuestra cultura, ¿no? Ahora, en una civilización contemplativa como la budista, digamos la clásica india o la tibetana, ¿cuál es la muestra perfecta y más elevada de la condición de perfecto, de ulterior aprovechamiento de la condición humana? La vida en retiro, la renuncia al mundo, ¿verdad? Fíjate lo opuesto, peor castigo, más grande premio, ¿sí? Y estas personas que dedican su vida, a veces porque fíjate, en la prisión, ¿sí? El confinamiento solitario es en un lugar
Hablemos solo de eso, porque bueno, hay condiciones extremas en donde los sujetan a diferentes torturas, ¿no? Por ejemplo, les hacen ruido, no los dejan dormir, los exponen a música estridente, eso es otra cosa, ¿sí? Pero aquí simplemente estamos hablando del aislamiento. En el aislamiento, en prisión, te dan 3 comidas al día. Tienes baño higiénico, relativamente hablando, ¿no? Y tienes, pues, una cama, o por lo menos un colchón, ¿verdad? Mientras que en la cueva de Milarepa, en los Himalayas, tienes rachas de viento hélido, filtraciones de agua por todos lados, todo tipo de insectos y de pulgas y los elementos de esa naturaleza que puedas imaginar. La visita recurrente de animales salvajes, entre ellos leopardos de nieve, ¿no? Que no son precisamente gatos caseros, ¿no? Tienes por cama, ¿verdad? Una roca puntiaguda, ¿sí? Y la comida es, en el caso de Milarepa, Artigas. Bueno, a cualquiera eso sería suprema tortura. Y sin embargo, Milarepa, en sus cantos una y otra vez, ¿verdad?, exalta esta condición de vida como su ideal. Y cuando tiene que bajar al mundo, a los poblados, a las pequeñas ciudades y lo que fuere, su añoranza por volver a esa condición es recurrente, ¿no? Mi maestro Lopon Tsecho Rinpoche pasó toda su juventud meditando en las cuevas de Milarepa en los Himalayas, y no conozco una persona dotada de mayor bondad, amor y bienestar que ese viejo. ¿Sí? Pero hay una condición enteramente diferente. Enteramente diferente. ¿Cómo es que alguien aborda esa condición de vida en soledad en el mundo budista? A través del cultivo de los 4 equilibrios. ¿Y cómo es que alguien aborda el confinamiento solitario en nuestra cultura? A través de la ausencia de equilibrio en esos 4 elementos. El del deseo, la volición, la atención, la cognición y el emocional, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, por esto no quiero decir que si el día de mañana se llevan a la casa y el perro, eso no te afecte. Te afecta, pero si eres un genuino practicante, ¿cómo lidias con eso? Bueno, lo entiendes transitorio, ¿verdad? Debes de aprender de él, o sea, debes de tratar de utilizarlo como una herramienta, decir, en qué erré, de todo esto, ¿qué es mi responsabilidad? Claro, ¿no? Para no replicarla, ¿verdad? Pero no se acaba el mundo. No se acaba el mundo. ¿Por qué no se acaba el mundo? Porque sabes que esa no es la fuente fundamental de tu bienestar. No es tu refugio. Pero si fue tu refugio, o lo hiciste tu refugio, el perro, el sillón, la televisión, el sistema de sonido, la casa, esa persona, el sexo, la juventud, en fin, todos los 8 intereses mundanos, naturalmente vas a experimentar recurrentes dificultades y problemas. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, una categoría de esto son las relaciones interpersonales y los amigos. Claro que en la vida es valioso tener compañía y amigos, pero también es cierto que no pueden ni deben ser tu primario objeto de refugio. ¿Por qué razón? Porque de ellos no depende tu bienestar genuino y duradero. De nuevo, ¿ellos con qué tipo de bienestar están vinculados? Esas relaciones, ¿qué tipo de bienestar pueden propiciar? Solo temporal y relativo. ¿Hay algo de malo en ello? Les he dicho 1 y 1000 veces, nada de malo. Y es un componente importante en la vida. Pero no olvides, ¿es de qué naturaleza? Temporal y relativo. Lo cual en esencia quiere decir, no es una fuente genuina y confiable de bienestar y felicidad. Porque si ese fuera el caso, las personas que tienen más amigos serían las más felices y las que tienen menos felices. ¿Se entiende esa idea? Y eso me trae a colación una enseñanza de nuestra tradición. Y la he tenido muy en mente estos días. Dice nuestra tradición que
Tú vas a conocer a tu pareja el día que te separes o divorcies de esa persona. Ese es el día que vas a ver a esa persona por lo que realmente es. Vas a conocer a tus hijos realmente por lo que son cuando tú transites por el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Vas a conocer a tus parientes realmente cuando se lea el documento de la herencia de tus padres. Y vas a conocer a tus amigos cuando tengas problemas. Es cierto eso, ¿saben? Todo lo que acabo de decir es cierto. ¿Sí? Y esta variable, vas a conocer a tus amigos cuando tengas problemas. ¿Sí? Es increíble, ¿verdad? Es ese punto que complejo es, ¿no? Cuando transitas por dificultades y problemas, ¿quién está ahí? En las buenas y en las malas, ¿no? Y eso no quiere decir para mimarte o para exaltar y tratarte de distraer de tus errores, porque un verdadero amigo también tiene responsabilidad de decirte, bueno, estamos en esta, yo te acompaño, pero estamos en esta porque la cagaste, ¿no? Pero aunque la hayas cagado, ¿qué? Aquí estoy. O sea, esa no es la variable que define la razón por la que en esta vida me considero a ti cercano. ¿Sí? Me mueve mucho, cuando yo era jovencito, mi serie preferida de televisión era Viaje a las Estrellas. ¿Sí? Y hay un personaje inolvidable de esta serie, un alienígena, que se llamaba el Dr. Spock, el primer oficial de la nave interestelar, ¿cómo se llama? Enterprise, ¿no? De un planeta llamado Vulcano, que era un planeta estoico, con una filosofía estoica de vida, ¿sí? Y en una de las de las versiones de esta serie, después hicieron algunas películas, y en una se da el evento en donde este personaje, siempre estoico, sacrifica su vida para salvar. Lo he hecho muchas veces, pero en esta finalmente muere en consecuencia de salvar a toda la tripulación y a un planeta entero, y entre ellos a su compañero de todas estas aventuras de vida, que es el Capitán Kirk, ¿no? Y hay una escena para mí muy conmovedora, en donde él está dentro de una cámara, en donde está arreglando el que este dispositivo no se detone y contamine al mundo entero, etcétera, pero la radiación lo está matando, y su mejor amigo, el Capitán Kirk, está desesperado, afligido afuera, tratando de decirle que se salga, y él dice, no me va a salir, ¿no? Esta es una decisión que he tomado, basado en lo que ha presentado como su filosofía de vida, la filosofía vulcana, toda su vida, y es que el bien de muchos sobrecede al bien del uno, que es una observación muy budista, ¿no? Y al final de esta escena, cuando está él ya cerca de la muerte, se acerca a la ventana ya todo quemado por la radiación, ¿no? Ve al Capitán Kirk, que está afuera, pues desconsolado, y le hace el famoso saludo vulcano, ¿verdad? Y le dice algo hermosísimo. Y le dice al Capitán Kirk, le dice, sus últimas palabras, le dice, soy, y así lo he sido en esta vida, y siempre seré tu amigo. Y se muere, ¿no? Qué cosa más hermosa, ¿no? Qué cosa más hermosa. Soy, en esta vida así lo he sido, y siempre seré. A donde quiera que mi conciencia transmigre, hay un vínculo entre tú y yo más poderoso que el espacio y el tiempo, y ese vínculo es el del amor incondicional. Siempre seré tu amigo. ¿Sí?
Entonces, inspirado en esta escena maravillosa, yo le digo a mis hijas lo mismo, ¿no? Les trato de comunicar, soy y siempre seré tu amigo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, no entiendo los dramas humanos, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos hacer presente esa mentalidad en nuestras vidas? Y cuando tenemos conflictos y dificultades, ¿por qué es que no podemos expresar esa mentalidad, ¿no? La cagaste. Sí. Me lastimaste. Sí. Sí. Pero soy y siempre seré tu amigo. Todo se puede superar, ¿no? Este podcast fue presentado por Casa Tíbet México. No te pierdas nuestro siguiente programa, Lungta, el caballo de viento del Lama Tony.